Continuamos con más noticias. Muere cubano en accidente de tránsito en Villa Clara. Un accidente de tránsito ocurrido este viernes en una carretera de la provincia de Villa Clara dejó al menos a un cubano fallecido, de acuerdo con reportes preliminares que llegan a las redes sociales. El hecho se registró en el vial que une a las ciudades de Camajuaní y Santa Clara. En el siniestro se vieron involucrados un auto de la marca Hyundai y un motociclo, según dijo el usuario Ranger Cárdenas, quien, además, difundió un video en el grupo público de Facebook Accidentes Buses y Camiones por más experiencia y menos víctimas. En el apartado de los comentarios, un internauta señaló que el fallecido era su suegro y dijo que se llamaba Ricardo. Era mi suegro, una pérdida devastadora para toda la familia. EP de Ricardo, indicó el internauta Aurelis Martínez Ávila. Hasta el momento de la redacción de esta nota no trascendían más detalles sobre el siniestro que se registra en medio de un aumento de reportes de este tipo al cierre de 2022. Por ejemplo, se reportaron en Cuba 9.848 accidentes del tránsito con un saldo de 700 fallecidos y 7.689 lesionados. El coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe del órgano especializado de tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, dijo que la Organización Mundial de la Salud reconoce a los accidentes como una pandemia. En un accidente de tránsito siempre hemos defendido la política de buscar el culpable, pues en hechos de este tipo, todos somos víctimas, todos quedan marcados emocionalmente. Rodríguez Fernández apuntó que las estadísticas resultantes de estos fatídicos momentos no son números fríos, sino que representan vidas truncadas de personas de cualquier edad. Los que no pierden la vida pueden quedar con secuelas. De acuerdo con las estadísticas, los accidentes del tránsito en el país provocan pérdidas materiales del 3 al 5% del Producto Interno Bruto, lo que significa unos 500 millones. Al comentar sobre las principales causales de estos hechos en el año 2022, el directivo expresó que están relacionados con las condiciones económicas del país, un mayor déficit del transporte público y la irrupción de más de 300.000 motos y ciclomotores sobre un mismo eje vial que en su mayoría está en regular o mal estado. También incide la convivencia de varias generaciones de vehículos a las que les faltan varias piezas de repuesto, elemento que incide en que los carros circulen su el mejor estado técnico. En tanto, se informó que el 53% de los vehículos que han sido inspeccionados en la vía pública tiene alguna deficiencia. A este panorama debe añadírsele las indisciplinas tanto de choferes como peatones. Nosotros no negamos que tenemos situaciones con los viales. Este es un tema identificado en el Plan de Seguridad Vial del país. Están realizados todos los estudios y se conoce la cantidad de recursos financieros necesarios para revertir esta situación. En tanto, el jefe del órgano especializado de tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria aseguró que acometer las acciones de mantenimiento demanda cientos de millones de dólares, recursos que lamentablemente el país no cuenta.